Imelda Daza es senadora del Partido Comunes, integra las comisiones económicas del Congreso en la Comisión Tercera del Senado. Bueno, senadora, ha anunciado la oposición al gobierno que va a instaurar una denuncia contra el presidente por supuesto pánico económico. Esto por las declaraciones que ha hecho el presidente en cuanto a la necesidad de una inversión forzosa, según lo ha manifestado. ¿Qué concepto tiene usted del anuncio que han hecho de esta demanda? Pues yo creo que el pánico lo genera la demanda, porque no tiene fundamento y obvio que la gente se asusta y reacciona preocupada. Una demanda que dice que le van a arrebatar los ahorros a la gente que tiene plata excedente depositada en un banco. Eso no es cierto. Entonces, eso sí genera pánico, porque da la sensación de que nos va a pasar como la Argentina, es lo más reciente que recordamos, que la gente iba al banco a retirar sus ahorros y no los encontraba. Eso puede causar pánico, pero está basado en una presunción arbitraria, sin fundamento, una mala lectura de la propuesta que ha hecho el gobierno. Petro no habló nunca de tomarse los ahorros de la ciudadanía para aventurarse con ellos en actividades económicas. Él hizo una propuesta muy seria que fue combinar inversiones forzosas con una ley de financiamiento que permita canalizar esos recursos del ahorro hacia inversiones productivas, económicas. Hay una ecuación básica en macroeconomía que siempre dice que una economía para lograr estabilidad debe procurar que su ahorro sea igual a la inversión. O sea, no tener el dinero depositado en el banco utilizado simplemente para prestarles a quienes no necesitan con urgencia el dinero eh, para obtener tasas de interés muy altas como las que están ahora. En cambio, de poner ese dinero, canalizarlo hacia la producción, hacia dinamizar la economía. Eso es lo que pretende el gobierno, canalizar créditos con bajas tasas de interés, preferencialmente hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, que fueron las víctimas de la pandemia. En la pandemia, recordemos que se usaron los recursos del encaje bancario y se canalizaron hacia la banca comercial. Y el gobierno lo que hizo fue que esos créditos favorecieran a los grandes empresarios para que no corrieran riesgos en ese momento de pánico por la pandemia, en lugar de canalizarlos hacia quienes se arruinaron durante ese periodo. Eso Senadora. hicieron con el encaje bancario. Eso no es lo que Petro va a hacer ahora. Los recursos se van a destinar para micro, pequeñas, medianas empresas de turismo, de servicios, transporte, por ejemplo, agricultura, todo en el marco de su política de transición energética, economía descarbonizada, para ser consecuente con su propuesta de gobierno. Senadora, tal vez el gobierno lanzó la idea de manera muy ligera o muy poco explicada y generó la confusión que se pudo estar presentando y que derivó pues en que la oposición pues no entendiera tal vez y también generara otra serie de opiniones en contra del gobierno. Yo creo que por principio son oposición y son oposición cerrada. No caben razones, no caben análisis. Hay que oponerse. Es oposición por oposición, pero no es una posición para criticar y para proponer otra cosa en vez de eso que el gobierno está diciendo. Cuando se tiene una oposición consciente y comprometida en serio con los problemas del país, uno puede oponerse, puede criticar la propuesta del gobierno, pero sugiere una alternativa.
distinta surgiera que se mejore esa propuesta o que se reduzca un poco, que no se hable de canalizar los ahorros de la gente hacia la inversión, sino un porcentaje, como lo ha dicho el gobierno, un porcentaje del ahorro total. Ahora, ¿cuál pánico? La gente no puede sentir miedo de que su dinero se va a extraviar y que el día que vaya al banco a retirarlo no va a estar, porque primero no se va a usar todo. Es un porcentaje lo que ha dicho el gobierno. ¿Cuánto? No sé, todavía no han precisado, pero es un porcentaje. Y de otra parte, es el gobierno el que va a promover esta política. El gobierno representa a un Estado. Ese Estado no va a desaparecer. Entonces la gente, en caso de que ocurra lo peor, que las inversiones resulten improductivas, que haya una crisis económica por razones externas, por la geopolítica internacional, siempre estará el Estado respondiendo por esos ahorros, porque están depositados en la banca que presta un servicio público. Entonces no hay temor de ninguna clase a que el país, las arcas se van a desocupar y no vamos a tener con qué devolverle a la gente los ahorros. No, eso es ya un poquito mala fe y de verdad sembrar pánico innecesariamente. ¿A qué le atribuye usted también que la banca pues haya expresado que no está de acuerdo con esta iniciativa? Tal vez ellos, su rentabilidad bajaría en caso de que el dinero fuera utilizado para lo que propone el gobierno. Sí, claro, esto hay que negociarlo. El gobierno yo pienso que tiene la intención de negociarlo con la banca, porque sí, efectivamente, eso produciría una reducción de la tasa de interés, que es lo que los gremios vienen pidiendo sucesivamente. Todos los gremios de comerciantes, de industriales, agrícolas, pecuarios, vienen pidiendo una reducción de las tasas de interés para poder tener crédito para la micro, pequeña y mediana empresa. Eso no ha sido posible. El Banco de la República ha autorizado bajas, pero mínimas, que no son significativas y no estimulan el crédito. Entonces, cuando haya más dinero para prestar, claro que la tasa de interés va a bajar porque aumenta la oferta y la demanda es la misma, entonces el precio del dinero se reduce. Eso es necesario lograrlo. Eso es conveniente. Obvio que la tasa de ganancias de la banca se reduce, pero por favor, ¿cuánto ganan cada año? ¿Cómo es que la codicia, la avaricia se sobrepone a la necesidad de lograr un mínimo de igualdad en el país más desigual de América Latina? Senadora, el trámite de un proyecto de ley en ese sentido, pues al menos tardaría unos 8 meses. Sí, sí, digamos, en un sentido práctico, ¿usted recomendaría que justamente se radicara una iniciativa en ese sentido para esperar ese tiempo que tardaría el trámite en el Congreso? Esa me parece la dificultad que afronta esta propuesta, porque además nadie garantiza que se apruebe la iniciativa. En el Congreso es mayoría los opositores al gobierno. Entonces no es muy seguro que la iniciativa se apruebe. Yo diría que hay que buscar otro mecanismo distinto a la ley de financiamiento para canalizar esos recursos hacia la inversión. No veo posible esperar un año, si nos va bien, esperar un año para una medida que es urgente. Y entonces, ¿qué podría hacer el gobierno en este momento? Difícil, difícil es el momento, pero bueno, el gobierno viene hablando de un gran acuerdo nacional. Yo pensaría que ese tema debe incluirse dentro de ese gran acuerdo nacional para viabilizar la propuesta y para hacerla más rápida. En los gobiernos anteriores, cuando el presidente habla que Duque lo implementó, que Uribe lo implementó, ellos ¿usted recuerda cómo fue esa implementación? ¿Cómo se hicieron esas inversiones forzosas y en dónde se aplicaron? Sé que en la pandemia se tomó dinero
del ajuste obligatorio de los ahorros que tienen que hacer los bancos cuando uno deposita dinero en ellos. Esa tasa de ahorro forzoso bancario se usó para financiar empresas grandes, para mermarle los riesgos en la época de crisis por la pandemia. Eso se hizo sin ninguna ley, se declaró una emergencia y eso facilitó la operación. ¿Por qué no pensamos ahora en hacer lo mismo? Yo sí creo que hay una emergencia por el desempleo que azota a la gente joven sobre todo, y eso produce la desviación hacia las adicciones, hacia la delincuencia. El tema de seguridad es básicamente un tema de falta de oportunidades para la juventud colombiana. Esa es la urgencia, yo diría que es suficiente. La paz total tiene en el fondo un problema económico. Detrás de la paz o de la guerra total en que estamos, hay un problema serio de desigualdades, de pobreza extrema, de desempleo. Entonces, ¿por qué no colaborar en el propósito de la paz total, mermando el peso de esos problemas de desempleo, de falta de productividad? La pequeña empresa no tiene financiación en el mercado financiero colombiano, no puede pagar las tasas de interés que imponen los bancos. Se hace urgente reducir esa tasa y canalizando estos recursos del ahorro, eso sería posible. Claro, sería declarar una emergencia y que le faculte al presidente la opción de poder realizar este tipo tomar este tipo de decisiones para tratar de enderezar este tema económico entonces. Yo creo que la inseguridad que en este momento aqueja a todo el país, porque la guerra mutó para las ciudades. Ya la guerra en Bogotá no se ve por televisión, ni en Barranquilla. La guerra está en las ciudades. Se dio una mutación y se trasladó con las incautaciones de la cocaína, se redujeron los ingresos para muchos que entonces optan por la opción del saqueo, de la extorsión que abunda y compromete a todos. Es una situación insostenible, suficiente para declarar una emergencia y con base en esa emergencia tomar medidas que generen oportunidades para la juventud. ¿Cómo es que las organizaciones armadas están reclutando jóvenes de manera alarmante? ¿Cómo es que los jóvenes hoy optan por la guerra? Eso suena increíble. ¿Qué noticias reciben ellos del país, del mundo? No es hora de guerras, no es el momento de las guerras internas. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no hay otra oportunidad. Los que no hacen eso caen en la drogadicción, en la delincuencia, y por ahí se desparrama el país. Se nos está saliendo de las manos. Urge una solución económica. Senadora Imelda Daza, del Partido Común, muchísimas gracias por su atención a esta entrevista. Con mucho gusto, siempre a la orden.